Bien, hermano, buenas noches nuevamente. El día de hoy estamos ya con la clase número 22 de nuestro curso denominado Armonía de los Evangelios. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Ya estamos el día de hoy, estamos terminando todo lo concerniente a la crucifixión de Jesús y la próxima semana estaremos viendo la resurrección y luego la ascensión, ¿no? Y ahí estaríamos culminando de haber estudiado básicamente, no verso a verso, pero sí como un panorama de cada punto, de cada tema que abarcan los cuatro evangelios, ¿no? Entonces, ha sido todo una hazaña, todo un reto, por así decirlo, y bueno, yo sé que en el camino felicitarlos a ustedes que han venido perseverando, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y en algún momento quizás también el trabajo, el trajín no nos ha permitido, pero bueno, tenemos que seguir avanzando y seguir perseverando. Bien, entonces estamos en esta última parte, ya hemos visto el juicio, estamos ahora viendo lo concerniente a lo que viene a ser la crucifixión de Jesús, ¿no? Estamos en esa parte. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver 7 puntos, como le decía, vamos a ver la madre de Jesús y otras mujeres al pie de la cruz, la multitud se burla de Jesús, dos ladrones crucificados con Jesús, eventos sobrenaturales vinculados con la muerte de Jesús, los soldados traspasan el costado de Jesús, Jesús sepultado en la tumba de José de Arimatea, para aclarar, las mujeres lloran ante el sepulcro, ¿no? Entonces, básicamente vamos a estar viendo. Bien, entonces vamos al primer punto. La madre de Jesús y otras mujeres al pie de la cruz. Es interesante este punto, ¿por qué? Porque los que le habían ofrecido lealtad a Jesús, básicamente, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? Que le habían dicho, "Voy a entregar mi vida". Los discípulos. Sus discípulos. Sus discípulos encabezados por Pedro, ¿no? En ese sentido, Amén. contagiados por Pedro, pero cuando vemos todos estos eventos en torno, alrededor de la cruz, no vemos de pronto a los discípulos que de pronto habían dicho, voy a entregar mi vida junto contigo, ¿no? Sino más bien vemos a estas mujeres que la Biblia los cuatro evangelios lo van a nombrar, ¿no? Quizás va a haber una pequeña variación, pero básicamente está hablando de las mismas personas, ¿no? Entonces, dentro de las cuales estaba la Madre de Jesús, por cierto, dentro de las cuales estaba la Madre de Jesús, y también otro nombre que vamos a ver es el de María Magdalena, una ex, poseída, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho el estudio, María Magdalena fue liberada por el maestro, ¿no? Entonces, ella también va a estar presente ahí al pie de la cruz, ¿no? Y bien, vamos entonces, dice, según Mateo 55 y 56, dice lo siguiente, ¿no? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Si hacemos un poco de memoria, Galilea se encuentra al norte, al lado norte de todo el reino de Israel, mientras que él está siendo crucificado en Jerusalén, en la capital, al centro, ¿no? Dice que estas mujeres lo han seguido desde Galilea, o sea, ha sido todo un peregrinaje, ¿no? Para poder seguir a Jesús. Dice, entre las cuales estaban María Magdalena, de quien decimos de que era una ex poseída, ¿no? Y liberada en todo caso por el Señor Jesús. María, la madre de Jacobo y de José. Entonces acá uno dice María, la madre de Jacobo y José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Bien, la madre de los hijos de Zebedeo, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? Jacobo y Juan. Juan el evangelista y Jacobo. Entonces ahí es interesante ver, pero acá me está mencionando otra María como madre de Jacobo y de José. Entonces uno podría decir, total, bien, vamos a aclarar un poco esto, ¿ya? Yo quisiera aclarar, el primer personaje creo que está claro, ¿no? María Magdalena, la ex poseída. Me voy a ir rápidamente al tercer personaje, la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran dos, ambos eran discípulos de Jesús. Juan dice el menor y Jacobo el mayor, ¿no? Estos dos son los que de pronto estaban queriendo un lugar, ¿no? Cuando Jesús estaba prometiendo su gloria, su reinado, entonces dijeron, yo quiero estar a tu diestra, yo a tu siniestra. Estos dos son también de pronto por quienes su madre abogó, ¿no? Diciendo, Señor, cuando tú estés allá, por favor, mi hijo y todo lo demás, ¿no? Entonces ellos dos son. ¿Quiénes son? Juan y Jacobo. Ambos son discípulos llamados por Jesús. Juan vendría a ser el autor del Evangelio de Juan, de las cartas primera, segunda y el autor de Apocalipsis. Hijo entonces de quién? De Zebedeo.
Zebedeo. Se les conocía como los hijos del trueno a ellos, ¿ya? Se les conocía como los hijos del trueno. Y Jacobo también era otro discípulo, fue el primero en morir de los discípulos o de los apóstoles a manos de Herodes, y eso lo vemos en el libro de Hechos. Ni bien están comenzando nada más, Jacobo en el capítulo 12, si no me equivoco, capítulo más, capítulo menos, Jacobo muere a manos de Herodes. Entonces de él no se supo mucho, pero muere a manos de Herodes. Entonces tú dices, bien, Jacobo fue el primero en morir y Juan, el menor, fue el último en morir. De alguna manera vemos esa paradoja ahí, ¿no? Después de haber pedido estar ahí, él les dijo, ¿no? Son capaces de tomar mi cruz, de tomar la copa que yo, somos capaces, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos ahí un simbolismo de que a causa del Evangelio, Jacobo fue el primer discípulo en morir y a causa del Evangelio, Juan fue el último en partir, ¿no? Ellos son los hijos de quién? De Zebedeo. Entonces, la madre de ellos está presente ahí. Pero nos hablan de otra María, que es madre de Jacobo y de José. La pregunta es quién es este Jacobo y quién es este José. Esta María, voy a hacer un spoiler, voy a adelantarme, viene a ser la madre de Jesús. Y justamente aquí vemos el nombre de dos de sus hijos. Uno era Jacobo y el otro era José. De José no se sabe mucho, pero ese Jacobo que está ahí, como dice María, la madre de Jacobo, este Jacobo vendría a ser el autor de la carta de Santiago. Por cierto, tú dices, pero Santiago y Jacobo no es lo mismo. No, sí, sino que Santiago es el nombre de Jacobo, pero ya en latín. Jacobo, o Jacob, también lo conocían, cuando pasa al latín era San Jacob, San Jacobo, y eso luego ha llegado a nuestros tiempos al español como Santiago, era San Jacobo, ¿no? Entonces, Santiago. Entonces, este Jacobo es el hijo de María, la madre de Jesús, ¿correcto? Entonces, este Jacobo, hermano de Jesús, vendría más adelante, entonces, según la Biblia o según la narración, él sería uno de los convertidos, ya viendo la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús, uno de los convertidos, y luego va a servir al Señor, porque así es como luego se va a presentar como autor de la carta de Santiago. Y si recordamos un poco también el libro de Hechos, te dije que en el capítulo 12 muere Jacobo, el discípulo de Jesús, pero para el Hechos capítulo 15 hay un concilio donde justamente Pablo va a Jerusalén a arreglar un asunto de los judaizantes y nos menciona que ahí estaba Jacobo, Pedro y Juan. Y tú dices, pero Jacobo no había muerto en el capítulo 12. Sí, pues era Jacobo el discípulo de Jesús. Pero ahora el Jacobo que está ahí en Jerusalén como uno de los pilares, tal como Pablo lo menciona, es justamente este Jacobo, hermano de Jesús, ya convertido a Cristo, ¿no? Entonces, es interesante estos nombres y bueno, espero no haberlos confundido con estos nombres, pero mira lo que nos dice entonces Juan, la misma narración, el paralelismo en Juan, en el Evangelio de Juan dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Nos está aclarando entonces que esta María, madre de Jacobo y José, ¿quién es? María, la madre de Jesús, porque no va a ser María Magdalena, tampoco va a ser María, digo, la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Entonces no es ella, sino quién es el que estaba juntamente con ellas. Esta María, madre de Jacobo y José, vendría a ser la madre de Jesús. Y la hermana de su madre, dice, es decir, la tía, ¿no? María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, dice, y al discípulo a quien él amaba, ese es Juan, pues, ¿no? Uno de los hijos de Zebedeo, ¿correcto? El discípulo amado. Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, ¿no? Entonces como que de alguna manera lo encomienda, ¿no? De alguna manera le deja ahí a Juan, ¿no? Como para que pueda ver también por María, ¿no? Entonces, como diciendo, ahí tienes un hijo, ¿no? En ese sentido, ¿bien? Entonces, es interesante. Entonces, esta María, madre de Jacobo y de José, según la narración de Juan, vendría a ser la madre de Jesús, ¿correcto? Entonces, continuamos. Dice, aquí hay un comentario interesante, dice, cuando María y José llevaron a su hijo recién nacido, Jesús, al templo, está recordando un poco, este comentario lo he sacado de David Gusit, ya, entonces dice lo siguiente, ¿no?
Cuando María y José llevaron a su hijo recién nacido, Jesús, al templo para dedicarlo, un hombre piadoso llamado Simón, nos acordamos quizás las primeras clases, ¿no? Dice, vio a Jesús, lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Lo bendijo y bendijo a Dios diciendo, ¿no? Gracias por haberme permitido vivir para ver este cumplimiento, ¿no? Sin embargo, en parte de esa, vamos a decirle, de esa narración, de esa conversación, él también de alguna manera da como una especie de profecía, dice. Sin embargo, también le dijo esto a María, y aún dice, y una espada traspasará, dice, tu misma alma, le dijo, ¿no? A María. Y uno como que, en ese momento quizás María como que, o sea, ¿de qué está hablando, no? Pero si tú vas a Lucas capítulo 2 verso 35, Simón justamente cuando está viendo a Jesús, este bebé, lógicamente, dice estas palabras, ¿no? Y ciertamente dice, una espada traspasará tu alma. Y ahora entonces cuando vemos a María Magdalena y todas estas mujeres presenciando la muerte de Jesús o la crucifixión de Jesús, eso es el cumplimiento a lo que en algún momento Simón dijo, ¿no? Al dolor que iba a sentir esta como mujer, como madre, ¿no? De ver a Jesús ahí siendo traspasado, ¿no? En la cruz, ¿no? Entonces se dio cumplimiento a algo que Simón, 33 años atrás, había de alguna manera profetizado, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se correlaciona la Biblia, ¿no? Bien, pasamos al siguiente punto, la multitud se burla de Jesús, ¿no? Ya la clase pasada, el día de ayer, estamos viendo que hubo burla de parte de los gobernadores, tanto de Pilatos como de Herodes, hubo burla de parte de los soldados, hubo burla también de parte de los mismos fariseos o sacerdotes o ancianos, ¿no? Cuando lo han abofeteado y todo lo demás. Pero ahora vamos a ver burla de parte de la misma multitud. Y qué me llama mi atención es lo siguiente, ¿no? Que esta misma multitud se había visto directa o indirectamente beneficiado por el ministerio de Jesús. Más allá si es el Hijo de Dios o no, imaginemos ya. O sea, para nosotros Él es el Hijo de Dios, ¿no? Pero más allá si ellos creen o no creen que Él es el Hijo de Dios y todo lo demás, más de uno de ellos, directa o indirectamente, han escuchado los milagros de Jesús, se han beneficiado quizás sus familiares de los milagros, de los tantos milagros que hizo Jesús. Más de uno de ellos quizás en algún momento degustaron del milagro de la multiplicación de panes y peces y todo lo demás. O sea, más de uno de ellos de alguna manera sabían que Jesús, vuelvo a aclarar, más allá si creían o no creían que es el Hijo de Dios, pero una cosa estaba claro, que era un buen hombre. Para nosotros es más que un buen hombre, para nosotros es el Hijo de Dios. Pero había algo claro en cuanto a la fama de Jesús en medio de la sociedad judía, de que era un buen hombre. Como decía alguien, era un bienhechor, alguien que hizo el bien. Y ahora verlo en la cruz y burlarte, lo único que hace es mostrar cómo está el corazón del hombre, cómo está el corazón del ser humano. Y en parte nos vamos a identificar también con ellos, porque cuando no conocíamos a Cristo, más allá de que si creemos en Jesús como nuestro Salvador o no, pero de alguna manera desde pequeños de pronto hemos crecido en un mundo occidente donde tenemos una noción de Dios, ¿no es cierto? Donde de alguna manera creas o no creas en Jesús como tu Salvador, ¿no? Pero tenemos una noción de Dios, de que gracias a Dios, le dicen a veces los padres, los abuelos, ¿no? Gracias a Dios estoy con salud, gracias a Dios ha amanecido hoy. Entonces, hasta ese punto, como que de pronto la gente, más allá si es cristiano o no, tiene una noción que gracias a Dios se dan muchas cosas. Pero aún así muchas veces el pecado hace que cuando ya se nos presente a Jesús de manera directa, lo rechacemos o incluso nos burlemos. Y de alguna manera hemos actuado como esta multitud, ¿no? Eso se llama quizás como que con un corazón desagradecido, con un corazón ingrato, ¿no? Vuelvo a repetir, más allá de si crees o no crees que Jesús es el Hijo de Dios o es el Salvador de la humanidad, debería haber un cierto agradecimiento, pero no lo hubo. Pero vuelvo a repetir, eso lo que hace es
mostrar cómo está el corazón del ser humano, ¿no? ¿Correcto? Entonces, vamos a leer entonces un pasaje, está en Mateo 27. No sé si alguien lo tiene para poder leerlo del 39 al 43, Mateo 27. Si lo tienen, pueden encender su micro y le dan lectura, ¿no? Del 39 al 43. O lo pueden leer también en la pantalla, si pueden, ¿no? Amén, pastor. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo, ¿no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban Alto, crucificándose con alto, él. alto. Gracias, Silvana, gracias. Primero vamos a ver esta parte de la multitud, ¿no? Luego pasamos a los ladrones, pero ciertamente, vemos, ¿no? De que ahí como que le injuriaban, meneaban la cabeza, estaban volviendo a repetir expresiones que él había dicho, ¿no? Si tú derribas el templo y en 3 días dice que le reedificas, ahora sálvate, pues, ¿no? Entonces, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Incluso más adelante le retan, ¿no? Dice, a otro salvó y a él mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Y esta frase, lo que yo quisiera puntualizar, y creeremos en él. Pregunto, si Jesús descendía de la cruz, ¿esta gente iba a creer en él? ¿Qué dices tú? No, porque ya estaban ya con esa, con ese pensar, con esa idea de Claro, acusarlo. correcto. Yo creo que había hecho cosas, quizás vamos a decirlo así, ¿no? Más sorprendentes que bajarse de una cruz, ¿no? O sea, había resucitado a Lázaro, por ejemplo, había calmado la tempestad, había liberado endemoniados, o sea, había levantado paralíticos, sanado un ciego de nacimiento. O sea, había hecho tantos milagros públicos y no han sido a escondidas. Estos milagros era con público, ¿no? En presencia de todo el pueblo muchas veces, ¿no? O sea, liberar, por ejemplo, al endemoniado gadareno no era algo a escondidas, era algo muy notorio. Este hombre, este endemoniado era un problema social, ¿no? O sea, en toda la comunidad y de pronto ahora ya no está endemoniado. Entonces, o sea, evidencias habían clarísimas, ¿no? Entonces, a la hija de Jairo también lo ha resucitado, ¿no? Entonces, era claro. Entonces, esta expresión de decir, desciende ahora de la cruz y creeremos solamente es una excusa, ¿no? O sea, es una excusa, pero en realidad no es que ellos querían creer en Jesús, sino, si vemos todos los versículos, está hablando en torno de que estaban haciendo burla, ¿no? Escarnio estaban injuriándolo, ¿no? Entonces, dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, dice, porque ha dicho soy hijo de Dios, ¿no? Diciendo, si realmente es hijo de Dios, que se baje o no, que se libre. Vuelvo a repetir, Jesús lo pudo haber hecho. Tenía toda la potestad para hacerlo, pero como dijo alguien, en algún momento lo escuché, su amor por ti o su amor por la humanidad, ¿ya? Su amor por ti, su amor por la humanidad hizo que él retenga su poder. ¿Me dejo entender? Su amor, o sea, no es que él es omnipotente, Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. ¿Podía bajarse la cruz? Claro que podía hacerlo, pero su amor fue tanto, a tal punto que él decidió quedarse en la cruz, porque había una misión detrás, ¿correcto? Había una misión detrás. Y esa misión era pagar por nuestros pecados. Bueno, entonces, bien.
Pasamos ahora a los dos ladrones, justamente el que estamos leyendo Silvana, ¿no? Dice, dos ladrones crucificados con Jesús. Esto está en el verso 38, ya nos había anticipado de dos ladrones de Mateo, pero en el verso 44 también decía, ¿no? Mire, el verso 38 dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y aquí vemos, ¿no? Que en un principio no es que un ladrón era bueno y el otro era malo, ¿no? Como a veces nos los han contado, ¿no? Sino que ambos, dice, lo mismo le injuriaban, plural, también los ladrones que estaban crucificados con él, ¿no? Ahora, tú dices, pero ¿en cuál de los evangelios, Mateo, Marcos o Lucas, nos narra justamente donde uno de los ladrones de pronto como que recapacita, ¿no? O reacciona o se arrepiente? No sé si lo han logrado notar, ¿no? Pero en Mateo como que no lo vemos, ¿no? O está más adelante. Buscamos su paralelo en Marcos capítulo 15 27 al 28 o si no en Lucas 23 también del 39 en adelante. En uno de los dos evangelios vamos a encontrar justamente cómo es que uno de los ladrones de pronto reconoce, ¿no? Pasa de estar injuriándolo, pasa a reconocer que él no debería estar ahí, ¿no? Si no me equivoco, lo va a buscar o me ayudan ahí en Marcos 15 para poder complementar, ¿no? Eso no lo tengo ahí en los apuntes de la pantalla, pero vamos a verlo. Marcos 15, el ladrón en la cruz. Perdón, pastor, en Marcos creo que dice lo mismo, pero sí en Lucas sí hace la corrección, o sea, mejor dicho, especifican lo que el otro ladrón le llega a decir. Correcto. A ver, Lucas, ¿lo tienes? Lucas 23. 39 dice, y uno de los malhechores que Correcto. estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Correcto. Y dijo Jesús, ¿continuó? Sí, ¿O? sí, 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 sí. Ya, y 42. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando, perdón, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas gracias, Sofía. Muy bien, entonces ahí vemos, ¿no? De que aunque si nos quedamos solo con lo que dice Mateo y Marcos, pareciera que los dos ladrones están injuriándolo, ¿no? Pero ya Lucas nos detalla cómo es que uno de los ladrones de pronto recapacita y aunque no dice, Señor, te recibo en mi corazón, como quizás formalmente o tradicionalmente se nos ha enseñado que debemos de entregar nuestra vida a Cristo, porque tú no ves esas palabras, ¿no? Te entrego mi vida, creo en ti, me arrepiento, pero lo dice quizás de otra manera. O sea, eso no significa, por algo Jesús le dice, hoy estarás conmigo, ¿no? O sea, porque hubo un reconocimiento. Pero si analizamos un poco lo que dice este hombre, según lo que ha leído Sofía, 23 del verso este, 39. 39, ¿no? Donde dice, mira, el 40. Respondiendo el otro, reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Es interesante, ¿no? Dice, ¿ni aún temes tú a Dios? Significa que él sí está temiendo. ¿Me dejo entender? Está implícito en todo caso. Estando en la misma condenación, le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos. Lo que está diciendo él es que es pecador, porque nosotros a la verdad nos merecemos estar aquí. Entonces este hombre está reconociendo que él es pecador, me dejo entender. Se está reconociendo que bien ganado se tiene ahí la cruz. Dice, ¿no? Lo que recibimos, lo que merecimos nuestros hechos. Dice, está reconociendo que ha obrado mal, nos está justificando. Mas este ningún mal hizo. Cuando se refiere a Jesús, está diciendo que Jesús ningún mal hizo. Ahora, ¿de qué le habían acusado a Jesús? De que era rey de los judíos, pero básicamente los sacerdotes lo acusaron o le dijeron blasfemia, este es delito de muerte cuando él dijo que él era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no?
Ese es el delito desde la perspectiva del judaísmo por el cual lo estaban condenando, por decir que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces el ladrón cuando dice, no, él no ha cometido un delito, lo que el ladrón está diciendo, él realmente es el Hijo de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, de manera implícita, él está reconociendo que él es el Hijo de Dios. Entonces, el ladrón ha reconocido primero que él es pecador, que bien merecido se lo tiene, pero que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús, como Hijo de Dios, había prometido de que si crees en él, entonces, aunque estés muerto, vivirás, ¿no? Aunque estés condenado por tu pecado, vivirás, ¿no? Entonces, dice, y entonces Jesús responde, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, dice, y ahora acude a Jesús, mira, no solamente eso, le dice, y dijo, verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está reconociendo el ladrón? Que Jesús va a resucitar, porque para el ladrón no es que Jesús va a quedar en la cruz. El ladrón implícitamente está reconociendo que Jesús va a vivir, va a resucitar. Está reconociendo que el reino en los cielos del cual ha hablado Jesús es cierto y él está creyendo en esa promesa de Jesús. Entonces, vemos entonces en sus palabras, ha reconocido su pecado, ha reconocido su condición espiritual, ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y está creyendo en la promesa de Jesús, en lo que Jesús había enseñado o predicado. Este ladrón no es cualquier fulano que está viendo a Jesús por primera vez. Ya ha escuchado la doctrina de Jesús, ya ha escuchado las promesas de Jesús. Entonces él ahora está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque eso es lo que había prometido Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es algo que Jesús había prometido, que era necesario que Él vaya a padecer a la cruz para pagar por nuestros pecados. Se lo había dicho en más de una de sus enseñanzas. Y este ladrón, teóricamente, sabía eso. Ahora, aquí podríamos hacer una aplicación de la que la palabra no regresa vacía. Uno podría decir, no, pero el Evangelio no hizo que Él cambie. Sí, ciertamente siguió delinquiendo, por algo está en la cruz. Pero en esos últimos minutos, él está reconociendo todo lo que de pronto sabía concerniente a la persona de Cristo y por qué Cristo estaba en la cruz y que Cristo iba a volver. Entonces vemos de que aquí hay una conversión, hay una declaración de fe, quizás no al modo tradicional, formal, como quizás ya luego se nos ha enseñado, ¿no? Donde tú dices, Señor, reconozco mis pecados, te entrego mi vida, te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Ciertamente eso lo hacemos ya en base, que está bien, pero en base a las enseñanzas de Pablo más adelante para la iglesia, ¿no? Y está bien, pero aquí el ladrón, bajo su contexto y por lo que él había escuchado de Jesús, está entregando su vida y encomendándose a la voluntad de quién? De de Jesús, Dios. de Dios. Y hay una respuesta de parte de Jesús en cuanto a su salvación. Jesús no le dice, oh, qué bien, ¿no? O sea, ya, no, sino le está dando la promesa diciendo, va a ser así. Entonces vemos esa conversión, ¿no? Y lo que muchos dicen de acá también, ¿no? Vemos de que el único requisito para que él pueda haber sido salvo es creer en Jesús y en lo que Jesús había prometido. Ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y está creyendo en la promesa de Jesús. Aquí, lógicamente, él no necesitó bautizarse, como hoy en día se dice, no tienes que bautizarte para que seas salvo. No. Ahora, lógicamente, vuelvo a repetir, y en eso es bueno aclararlo, el bautismo es una ordenanza para el cristiano. Debemos de hacerlo como una obediencia. El bautismo no salva. No salva, ¿no? Pero si ya eres salvo y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo para adelante, ¿no? Tiene que ser así. Ese una muestra de tu obediencia, ¿no? Al Señor, pero no en el sentido condicionado de que si no lo haces vas a perder tu salvación, ¿no? Pero también aquel que no quiere hacerlo habla de que hay un problema ahí, ¿no? ¿Por qué no lo quieres hacer? Este ladrón no tuvo la oportunidad. Yo creo que si le daban una semana más ya hubiese terminado en el río Jordán, ¿no? Bautizándose, pero porque antes era así. En los primeros años, el cristianismo, tú reconocías al Señor y al instante te estaban llevando arriba y te bautizaban, ¿no? Entonces, bien. Entonces, excelente este punto que nos enseña en cuanto al ladrón, ¿no? Bien, el siguiente punto es eventos sobrenaturales vinculados con la muerte de Jesús. Definitivamente que la muerte de Jesús, desde el punto de vista de testimonio local o a nivel de Jerusalén, incluso a través de todo Roma, podríamos decir,
no fue un hecho desapercibido. Más allá de que si creen o no creen que es el Hijo de Dios, no puede pasar como un evento desapercibido donde, bueno, dice crucificaron en un lugar a un hombre a los que los judíos lo estaban acusando de esto, aquello. No, porque hubo eventos sobrenaturales. Y vamos a verlo, ¿no? Entonces, definitivamente no fue cualquier muerte. Verso 45, vamos todos a Mateo, si tienen su Biblia, en Mateo 27, el verso 45, podemos ver el primer evento, ¿no? Dice, en el verso 45 de Mateo 27, dice, y desde la hora sexta, para aclarar un poco qué es la hora sexta, ¿no? Habíamos dicho ya quizás en unas clases anteriores, de que el judío comienza a contar el día a partir de las 6 de la mañana. En realidad es a partir de las 6 de la tarde, porque ellos primero cuentan la noche y luego la mañana, ¿no? O el día, ¿correcto? Pero cuando cuentan la noche lo llaman la primera vigilia, la tercera, segunda vigilia, tercera vigilia. Y cuando cuentan ¿cómo se dice? Durante el día lo llaman así, ¿no? La hora sexta. Y si cuentas desde las 6, la hora sexta sería como a mediodía, ¿correcto? Sería como a mediodía, porque desde las 6 hasta las 12 del mediodía son 6 horas, entonces el mediodía vendría a ser la hora sexta, dice. Desde la hora sexta, ahora yo te digo, a mediodía, ¿qué hubo, dice? A mediodía, tinieblas. Tinieblas, O sea, eso es un evento oscureció. sobrenatural. Podrían decirle, es un eclipse, lo que fuese, pero es un evento sobrenatural. Dice, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Si seguimos la misma idea, la hora novena vendría a ser 3 de la tarde. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía es la hora sexta. 3 horas más es hasta las 3 de la tarde. Entonces, por ese transcurso de 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, dice, hubo tinieblas. O sea, no fue cualquier día. Fue un día raro, vamos a llamarlo. Estaba ocurriendo algo sobrenatural, ¿no? Y entonces dice 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, o sea, cerca de las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces Jesús dice, clama al Padre diciendo, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Incluso ellos van a como que a confundir esas palabras de Elí, Elí, pensando que está llamando al profeta Elías. Y no es así, ¿no? Lo que él estaba haciendo era encomendarse al Señor, ¿no? Y dar ese clamor, ¿no? Decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Ahora si de pronto queremos profundizar en esta frase, ¿por qué me has desamparado? Básicamente es el instante, ese instante, como dice alguien, de microsegundos o ese momento en el que Jesús básicamente está cargando con todo el pecado de la humanidad, ¿no? Y Dios es un Dios santo. En ese instante, dijo alguien, se da el momento más triste de la humanidad, porque el Hijo de Dios, el santo, 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 en quien no hay pecado, está cargando los pecados de la humanidad y está pagando por los pecados de la humanidad. Y en ese instante de microsegundos o segundos hay una desconexión, vamos a decirlo así, de esa unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, porque el Padre es santo, santo, santo. No porque el Padre lo esté abandonando, netamente como diciendo no quiero saber de ti, no en ese sentido, sino que se está separando en ese sentido porque Él es santo, santo, santo y el Hijo está cumpliendo con esa misión que había venido, ¿no? Cargar con nuestros pecados, ¿no? Entonces ese es el momento más, mm, vamos a decir así, más triste de la humanidad, ¿no? Donde el Hijo de Dios cargando los pecados de toda la humanidad, ¿no? Pero era necesario. No es una queja lo que está levantando Jesús, sino está clamando, está haciendo una pregunta alegórica quizás, pero está diciendo, ¿por qué me has desamparado? En el sentido de que ese era el instante en el que él estaba cargando los pecados de la humanidad, ¿no? Entonces, ahora dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja. Ahora, para entender por qué corrió y tomó una esponja, uno de los evangelios, si no me equivoco, Lucas, nos dice que él dijo, tengo sed. Y en ese sentido es que
Podemos entender esto, cómo es que al instante uno de ellos corre, toma una esponja y uno podría decirle, oh, se apiadó de Jesús y le dio agua, no, sino continúa con su escarnio, continúa con su burla, dice, y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. ¿Me dejo entender? O sea, pero eso es porque él dijo, tengo seta. O sea, fue a manera de escarnio lo que hace, ¿no? Entonces, pero los otros decían, y esta frase tú dices, pero esta frase, yo creo que Dios es tan sabio que coloca todo esto para darnos cuenta lo siguiente, ¿no? Que cuando Jesús realmente se hizo hombre, o sea, realmente cuando Él está en la cruz está soportando todo el oprobio como hombre, ¿no? O sea, Jesús se ha hecho hombre. No es que está sacando sus superpoderes para poder soportar la cruz. ¿Me dejo entender? No es que está sacando sus superpoderes de Dios como para... Porque si hubiese sido así, ni siquiera hubiera ido a la cruz, ¿no? Cuando Jesús realmente recibió los latigazos, las bofetadas, cargó la cruz, se cansó y dijo, tengo sed, realmente lo que está mostrando es su humanidad. O sea, hubo dolor en él cuando le traspasaron, cuando lo clavaron. O sea, estamos viendo ahí el aspecto de su humanidad, como para que no cabe duda y decir, ah, cualquiera va a la cruz, pues no, porque usó sus poderes sobrenaturales. Por eso que Filipenses dice que se despojó de su gloria, en el sentido de que no hizo uso del poder que él podía tener. Y los momentos que él hizo uso del poder que tiene fue siempre para el servicio de la humanidad, lo que nos cuenta Marcos, el siervo en acción. Lógicamente no podemos negar cuando él le habla a la tormenta o a la tempestad y las olas del mar y los vientos calman. Definitivamente está mostrando su divinidad. O sea, no es que él se desconectó de su divinidad, sí, pero en el momento de la cruz, él no está haciendo uso de sus poderes como Dios, sino que está asumiendo como hombre, ¿no? Entonces, y en ese sentido dice, tengo sed. Y el hombre, ¿qué es lo que hace? Hace un escarnio de eso y le da vinagre, ¿no? Dice el verso 49, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Pero, nuevamente a modo de burla, ¿no? Mas Jesús, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y esto también es interesante. No dice murió, sino que dice entregó su espíritu. Entonces, él decidió el instante en el que él iba a morir. Y él había dicho antes, ¿no? No me quitan la vida, sino yo lo entrego. O sea, la muerte de Jesús no fue una casualidad, no fue una enredada, todo lo que podamos ver, o sea, de pronto planificado por los, pero finalmente él determinó el momento y se cumplió la hora, ¿no? Él dijo, fue a Jerusalén, vimos de que desde que él se dispone ir a Jerusalén es porque la hora se acercaba. Y los discípulos también trataron de retenerlo diciendo, Señor, pero no vayas. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí de Satanás, le dijo a Pedro, ¿no? Porque no había comprendido lo que él realmente iba a hacer. Entonces él va a Jerusalén. Y veíamos que los otros como que no querían atraparlo, los fariseos y todo lo demás, porque era tiempos de Pascua o tiempos de las fiestas, pero igual se dio, ¿no? Finalmente se termina dando y no tanto se esperó de que pase la Pascua y todo eso. Finalmente él mismo se mostró, se entregó, le dijo a Judas, anda, ve lo que tienes que hacer. O sea, vemos al mismo tiempo cómo es que Dios tuvo control para que se cumpliese cada uno de lo que se había dicho en cuanto a la persona de Jesús, ¿no? En cuanto al Mesías, en todo caso. Bien, pero estamos hablando de los eventos sobrenaturales. El primer evento que podemos ver aquí sobrenatural que era hubo tinieblas por casi 3 horas. Pero ¿qué más? Mira, verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra, no, hasta ahí no va. Esto de que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, no es una alegoría, sino realmente aquel entonces existía el templo, estaba el templo. El templo tenía la misma distribución o la misma estructura que el tabernáculo en los tiempos de Moisés, sino que ahora el templo había, eso cuando nos vamos al libro de Reyes, cuando de pronto se construye el templo el rey Salomón, vamos a ver que sigue básicamente el modelo que Dios le había mostrado, ¿no? Similar a lo que le había mostrado a Moisés, ¿no? Y el templo tenía un lugar santo, un lugar santísimo. Y entre el lugar santísimo y el lugar santo había unas cortinas que solamente podía atravesar esas cortinas el gran sumo sacerdote
o el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Y esas cortinas, cuando nosotros observamos un poco el libro de Éxodo, cuando Dios da las indicaciones a Moisés, cómo es que deben ser las cortinas y todo eso, no eran cortinas como las de hoy en día, ¿no? De que le da un poco de sol y se rompe, ¿no? O sea, sino que realmente eran telas gruesas, pieles gruesas, ¿no? Entonces era algo realmente elaborado, ¿no? Y da esos detalles. Entonces, esto de que el velo se rasgó no es una casualidad. Y es interesante cómo dice que se rasgó de arriba abajo. No es que es un hombre rasgando de abajo hacia arriba, ¿no? Porque normalmente si lo hubiese hecho un hombre, lo rasgaría de abajo hacia arriba. Si no dice, se rasgó de arriba a abajo, ¿no? Y el autor de Hebreos justamente hace uso de esta verdad para decir, ¿no? De que cuando el Señor Jesús entregó su vida, se rasgó el templo en el sentido de que ahora ya no tenemos ese velo que nos separa entre la presencia de Dios y el hombre, ¿no? Sino que ahora tendremos el acceso directo por la obra que hizo Jesús, el gran sumo sacerdote, quien fue el primero en traspasar, y ahora nosotros tenemos libertad al trono de la gracia, ¿no? Entonces es interesante ver ese punto. Pero desde el punto de vista de ver como algo sobrenatural, era la primera vez que se rasgaba este velo, bueno, después de cuántos años. Entonces, para el judío, y más todavía para los que estaban de pronto sirviendo en el templo, esto es un evento sobrenatural. Como decir, ¿qué pasó? Justo el instante en el que Jesús muere, ¿no? Luego dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, esto es hoy en día lo llamamos ¿qué? Terremoto, ¿no? Hubo un terremoto, ¿no? Dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, no es un temblorcito. O sea, es un sismo realmente que está partiendo las rocas, no las está moviendo, ni solo removiendo, sino incluso las rocas se partieron. Entonces podemos ver aquí tres eventos, ¿no? Hasta este momento, tinieblas por 3 horas, el velo del templo rasgándose de arriba abajo, un terremoto o un sismo, y el cuarto evento, quizás como decimos a veces, nos va a volar un poquito más la cabeza, ¿no? Pero no lo voy a explicar, ya les voy adelantando, porque dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice? Se levantaron. Dices, ¿qué pasó, pastor? ¿Acá hubo resurrección? Pareciera ser que sí, ¿no? Ahora, no hay otro texto, si tú ves los demás evangelios, Marcos, Lucas y Juan, no nos narran este evento, pero Mateo nos narra este evento. Muchos han tratado de darle una explicación a esto, pero yo diría son especulaciones o buenos intentos de explicar esto, pero personalmente, lo digo ya, es una de las cosas que voy a averiguarlo cuando estemos allá con el Señor, ¿no? Pero cómo sucedió, qué fue, no hay más pasajes de alguna manera así en el que uno podría decir, no, esto fue así por esto, ¿no? No quisiera especular, ¿no? Pero sí lo vamos a leer tal como está. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Lo que sí nos está dando a entender es que estos cuerpos, o sea, está existiendo una resurrección definitivamente, porque se han abierto los sepulcros y dice, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido. Cuando Pablo en sus cartas hace referencia a cuando los cristianos mueren, dice que duermen. Y esta palabra santos aplica a los que han sido llamados por el Señor, a los que de alguna manera han creído, han tenido su fe en Dios. Entonces, podemos ver de que aquí estos que van a salir de los sepulcros no es que de pronto son pues cualquier persona, sino eran personas que en su momento habían confiado, habían depositado su fe en Dios, ¿no? Pues eso es un aspecto que podemos notar, ya que usa la palabra que habían dormido y usa la palabra santos, ¿no? La palabra dormido aplica para el cristiano en el Nuevo Testamento y la palabra santos también aplica para el creyente en el Nuevo Testamento. Entonces, de alguna manera, aquí vemos una especie de resurrección de personas que habían creído o confiado en Dios en su momento, ¿no? ¿Cuándo? No sabría decirlo, no sabría definirlo, pero sí eran personas que habían creído en el Señor, ¿no? O en Dios, o en la promesa de Dios, ¿no? Entonces, y dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, lógicamente esto no es el momento que él muere, ¿ah? Pero lo estoy adelantando porque está dentro de la narrativa.
Esto sucedió como un acompañamiento a la resurrección de Jesús, porque ¿quién es la primicia de la resurrección? Es Jesús. Esto fue cuando Jesús resucita, ¿no? Pero lo está narrando aquí, ¿no? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron, ¿qué dice? A muchos. Por eso vuelvo a repetir. Yo solamente lo que puedo ahora en esta noche es expresar es mi asombro y decir, no sabemos cuántos días tenían de estar durmiendo en el sepulcro, mejor dicho, de haber muerto técnicamente, si eran meses, días, semanas. Ahora, imaginemos un poco nada más, ¿no? No en el sentido que es así, pero si era alguien que había fallecido hace un año, ¿te imaginas ahora encontrártelo en la Santa Ciudad? O sea, es algo como para sorprenderte, pero todo esto está acompañando a la muerte y en este caso a la resurrección de Jesús. Vuelvo a repetir. Entonces, ¿la muerte y la resurrección de Jesús podría pasar como algo desapercibido? Definitivamente que no. Fue algo en el que sucedieron fenómenos sobrenaturales. Las tinieblas, el velo del templo rasgado, el gran terremoto, y ahora vemos una resurrección aquí, ¿no? No nos dice cuántos, pero dice muchos, ¿no? O sea, verso 54, vuelve nuevamente la narrativa, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, vigilando a Jesús en la cruz, visto el terremoto, nos aclara de que no fue un temblor, sino fue un terremoto, y las cosas que había sido hechas, o sea, se enteraron del velo rasgado, la tiniebla que hubo, dice, temieron en gran manera, ¿y qué dijeron? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión era como un soldado romano que tenía cierto cargo de una compañía que estaban ahí, de alguna manera vigilando todo este acto de la crucifixión y todo lo demás. Entonces, va a presenciar eso, ¿no? Las tinieblas, el velo rasgado, el terremoto. ¿Y qué es lo que él concluye? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. No sé si ustedes se han visto de este evento, de pronto se ha compuesto una canción, ¿no? Del soldado, ¿no? Del soldado romano a los pies de la cruz de Cristo y todo lo demás. No me acuerdo el cantante, pero sí, es conocido, ¿no? Hasta en teatro se ha usado, justamente se toma de este evento, ¿no? Como que se da a entender que el centurión finalmente reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y bueno, algunos dicen que pudo haber terminado en una conversión, ¿no? Entonces, bien, entonces, para resumir, pero al mismo tiempo quisiera leer lo que dice Juan en este mismo evento, ya, de la muerte de Jesús. Los otros tres evangelios, si nosotros hemos leído Mateo, Marcos es similar y Lucas es similar, solamente este, obviando eso de la resurrección de los santos, ¿no? Pero Juan nos añade una frase interesante cuando Jesús muere en la cruz. Juan capítulo 19, verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿se acuerdan? Ese evento donde estaba próximo ya a entregar su espíritu, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esta palabra consumado es, Mateo lo ha obviado, ¿no? No lo ha dicho, pero Juan nos los está aclarando, por eso lo he puesto aquí, ¿no? Juan capítulo 19, verso 30. Juan nos usa una palabra consumado es. Esta palabra consumado es, en griego es tetelestai, ¿no? Tetelestai en griego significa lo siguiente, ¿no? O en el contexto lo usaban normalmente los gladiadores de la época, y no solo los gladiadores, sino toda persona que de pronto era, pagaba algo o cancelaba algo. Es como decir, fue pagado, fue cancelado. O también se usaba en el entorno contable cuando tú hacías pago de algo, de una deuda. Pero también se usaba en el ámbito de los gladiadores, cuando de pronto ponían a pelear dos gladiadores y el que vencía clavaba de pronto la espada en la yugular o en el corazón del otro gladiador y decía tetelestai, o sea, consumado es como misión cumplida. Pero también era usado por aquellos presos que de pronto tenían que luchar por su vida en el Coliseo romano. Y al luchar por su vida, los hacían pelear contra gladiadores profesionales.
Ellos tenían que luchar por su libertad o pagar por su libertad. Entonces, cuando ellos de pronto lograban vencer al gladiador que tenían enfrente y plantaban la espada en el corazón, en la yugular del gladiador, decían tetelestai, es decir, consumado es como misión cumplida, he pagado, o libertad, ¿no? O sea, no significa libertad, sino involucraba todo ese hecho, ¿no? Ahora, lo interesante es que Jesús da este como grito de victoria, ¿no? Vamos a decirlo así, antes de entregar su espíritu. ¿Qué dice? Tetelestai, pagado es, he vencido, misión cumplida, libertad. Entonces uno podría decir, pues está muriendo. Normalmente eso lo dice el que está venciendo, el que estaba vivo, no el muerto. Pero en esta ocasión Jesús lo está diciendo, entonces uno podría decir, ¿qué sentido tiene? Tiene mucho sentido si es que lo vemos desde una óptica, desde lo que se profetizó en el protoevangelio, desde el Génesis capítulo 3 verso 15, ¿se acuerdan? Cuando se le dice a la mujer que de su simiente saldrá quien va a aplastar a la simiente de la serpiente en la cabeza, pero ésta le herirá en el calcañar. Porque lo que Jesús estaba haciendo allí en la cruz, estaba aplastando, aparentemente, la cruz era como una derrota para Jesús desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista de Satanás mismo, pero eso es como una herida en su calcañar. ¿Causó dolor? Sí. ¿Causó sacrificio? Sí. Pero no se estaba dando cuenta que finalmente en ese mismo evento Jesús estaba aplastando la cabeza de Satanás porque estaba venciendo, legalmente estaba pagando por la libertad, por la salvación de la humanidad. ¿Me dejo entender? Entonces, porque Jesús sabía que al tercer día él iba a salir ahora con las llaves de la vida, mostrando que realmente él es el que ahora tiene potestad. Por eso que cuando ya luego va a dar la gran comisión, dice, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Legalmente. ¿Pudo haber tomado otra vía como Dios? Claro, Él es el dueño, Él es el rey de reyes. Pero aquí lo está haciendo de una manera legal. Legalmente está venciendo al mismo Satanás. Legalmente está venciendo a la misma muerte, porque la muerte dice no lo pudo retener, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la muerte estaba autorizada para tomar la vida del pecador, mas no del santo, mas no del inocente. Y aquí en la cruz, de pronto está un inocente, pero cargando por nuestros pecados. Y la muerte no lo va a poder retener porque en él no hay pecado. Entonces él va a resucitar. Entonces para él es un grito de victoria, porque está pagando la cuenta, está pagando la paga del pecado, es muerte. Y él está pagando por los pecados de la humanidad. Entonces en ese sentido podemos comprender entonces el consumado es el grito de victoria, tetelestai. Amén. No sé si se logró comprender, ¿no? Bien, entonces ahora vemos el siguiente punto, dice, los soldados se dice que traspasan el costado de Jesús, debería decir ya. Este evento lo narra solamente Juan y es interesante, está del 31 al 37, Juan capítulo 19, el 31 al 37, y mira lo que dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, recuerda, esto es la preparación de la Pascua, esto ha ocurrido a las 3 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde comienza el día siguiente. Entonces quedaban pocas horas para que ya de pronto comience la Pascua en sí. Es decir, a las 6 de la tarde de ese día comenzaba ya la Pascua, por mejor dicho, el día sábado, que también involucraba el día de reposo. Es decir, si permitían que pasase las 6 de la tarde, como judíos, uno, que ellos lo veían como malo, como anatema, como algo impuro que esté expuesto un cuerpo de un difunto, cuerpos en la cruz. Entonces ellos querían, y después de eso nadie iba a poder bajarlo de la cruz porque los judíos no se permitían hacer esfuerzo después de las 6 de la tarde que ya comenzaba su día sábado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De alguna manera van a Pilato y piden que de una vez bajen los cuerpos, ¿correcto? Para que no estén expuestos ahí. Entonces, no porque de pronto querían a Jesús, sino simplemente por su religiosidad, de que no querían sentirse impuros como pueblo y todo ese asunto. Entonces, les quedaban desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde
3 horas para hacer todo ese asunto, ¿no? Entonces dice, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, es decir, al día siguiente, no querían tenerlo, ¿no? Un día de reposo que estén expuestos los cuerpos en la cruz. Entonces, a raíz de eso dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad para ellos, ¿no? Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué piden ellos a Pilato que les quiebren las piernas? Porque era una costumbre también aquel entonces cuando se daba este castigo de la crucifixión. Normalmente era conocido como una muerte lenta, una muerte dolorosa, porque eras crucificado, perdías sangre por las manos, por los pies, pero tu mismo peso reposaba sobre esas manos que de pronto estaban clavadas en la cruz, esos pies que estaban clavados en la cruz, y de pronto, pero el esfuerzo del hombre normalmente hacía esto, ¿no? Trataba de poner de alguna manera apoyo sobre sus pies o sobre sus piernas, ya que si se dejaba o se colgaba o se abandonaba, podría morir rasgado, lógicamente porque las manos no van a soportar, y también de alguna manera dificultaba su respiración. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Normalmente apoyaba sobre sus piernas para de pronto tomar cierto aliento. Entonces eso hacía que se prolongue, ¿no? Su espíritu de sobrevivencia se prolongue más, y los judíos no estaban dispuestos a esperar más. Entonces cuando dicen que les pidieron que quebrasen las piernas, lo que están diciendo es, quiebren las piernas para que esas personas, ¿qué pase? Se abandonen, ¿no? Y su muerte pueda acelerarse más rápido, ¿no? Al quebrarle las piernas, se van a abandonar en el sentido de que no van a tener punto de apoyo y su muerte se va a acelerar, ¿no? Era una manera de acelerarles la muerte a las personas que estaban en la cruz. Entonces, eso es lo que ellos piden. Y mira, verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él, es decir, a los dos ladrones, ¿no? Les van a quebrar las piernas para poder acelerar su muerte. Mas cuando llegaron a Jesús, dice, no le vieron. Dice, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Yo quisiera detenerme en ese punto. ¿Jesús era más débil que los otros dos? Porque los otros dos, si les quiebran las piernas es porque todavía estaban vivos. ¿Me hago entender? Pero dice que cuando viene a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Esto no significa que Jesús era más débil, sino que el texto que nos dijo que él entregó el espíritu. O sea, él determinó morir. ¿Me hago entender? Vuelvo a repetir, no es que la muerte lo cogió a él, sino él determinó, entregó el espíritu. Consumado es. Y entregó el espíritu en el sentido de que murió. Entonces, cuando ellos vienen, Jesús ya estaba muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Pero es interesante, ya, no le quiebran las piernas, sino que dice uno de los soldados, de alguna manera, para comprobar, para corroborar si estaba muerto, lo que hace es atravesarle el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿no? Otra traducción dice que salió sangre abundantemente como agua, ¿correcto? Entonces, verso 35. Y el que vio, dice, y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Qué estamos leyendo? Juan. Juan. Juan evidenció todo esto, ¿no? Dice, y él sabe que dice verdad, Juan, para que ustedes también creáis. Verso 36, mira lo que nos dice Juan, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Y es interesante, ¿no? Había profecías en los Salmos, que a continuación vamos a leer, y también Éxodo lo decía de manera figurativa, de que el Mesías que iba a venir, sus huesos no iban a ser quebrados. Si se hubiese seguido la misma lógica como se siguió para los soldados, también le hubiesen quebrado los huesos ¿a quién? A Jesús. Y no se hubiese cumplido esa profecía. Y no lo hubiesen traspasado entonces ya con la lanza, ¿no? Pero aquí en vez de quebrarle los pies, como a los otros, las piernas como a los otros, le traspasan con una lanza, aunque él ya estaba muerto, o sea, pero lo traspasan con una lanza
para asegurarse si realmente estaba muerto. Entonces, mientras que los otros dos delincuentes que estaban en la cruz fueron rápidamente detectados todavía con vida, entonces les quiebran las piernas para que mueran más rápido, para acelerar su muerte. A Jesús ya lo ven que ya había muerto. Y entonces lo que hacen es, oye, este ya murió, pero entonces le atravieso con una lanza para asegurarme o para comprobar, porque no había certeza de pronto entonces de que estaba vivo, ¿no? Entonces, lo que sí ellos ya veían que estaba muerto, pero como por si acaso, por así decirlo, le atraviesan con una lanza, pero nos damos cuenta que los soldados no conocen nada de profecías, como diciendo, oye, para que se cumpla la profecía, no. Los soldados están actuando solamente por su simple razonamiento, su simple lógica, pero inconscientemente no nos damos cuenta cómo es que ellos están cumpliendo con profecías ya determinadas en cuanto a la persona de Cristo. Salmos 34, verso 20, mira lo que escribió el rey David miles de años atrás, a la muerte de Jesús. Él guarda todos sus huesos, dice, ni uno de ellos será quebrantado. Este es un salmo mesiánico porque está hablando del hombre justo. Y cómo es que Dios iba a guardar todos sus huesos y ni uno de ellos iba a ser quebrantado. Y ciertamente Juan cita eso, dice, ¿no? Para que se cumpliese lo que estaba escrito. Ahora, Éxodo, capítulo 12, verso 46, el contexto de Éxodo es cuando de pronto iban a presentar ese corderito para celebrar la Pascua. Y nosotros sabemos que la Pascua, que lo que significaba para el pueblo de Israel su libertad de la esclavitud bajo los egipcios y ahora van a ser ellos sacados a libertad, todo eso figuraba básicamente lo que Jesús iba a hacer con la humanidad, eso lo tenemos claro, ¿no? Eso era porque ahora nuestra Pascua es Jesús, ¿no? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mira lo que se decía del Cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Dice Éxodo 12, 46. Se comerá en una casa, dice, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Está hablando en cuanto al sacrificio que se iba a presentar durante la Pascua. Debería de ser un corderito cuyos huesos no deberían de ser quebrados. ¿Me dejo entender? Ahora, si Jesús, tal como lo dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vemos que también cumple con esta, de alguna manera, esta característica como sacrificio perfecto cuyos huesos no fueron quebrados, ¿no? Entonces, es interesante ver ese cumplimiento, ¿no? En torno a al sacrificio de Jesús. No lo tengo aquí, pero también hay un pasaje donde habla de que iba a ser traspasado. Y ciertamente Juan lo ha dicho, ¿no? Para que se cumpliese también, dice aquí Juan, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿No? Entonces, no lo tengo el texto, pero también me parece que es un Salmos también en torno al Mesías, ¿no? Donde dice, y mirarán al que traspasaron. Y ciertamente terminó traspasado por una lanza, ¿no? Entonces se llegó a cumplir otra. Zacarías, pastor. Zacarías, ¿no? ¿Lo puedes leer si lo tienes? Sí, Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Por hijo qué? Unigénito, Es interesante, ¿no? afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. Amén. Entonces vemos nuevamente que también se dio cumplimiento entonces en esa acción por los soldados de no quebrar los huesos y de traspasarlo con una lanza, se dio cumplimiento profecías mesiánicas, ¿no? Entonces, el siguiente punto, el penúltimo punto, Jesús es sepultado en la tumba de José, otro que estaba también profetizado. Ahora, Jesús aquí, o sea, vamos a decirlo así, ¿no? Si él hubiese confabulado todo esto para hacerse pasar por el Mesías, pero de esto ya no tiene control. De lo que ocurrió en la cruz, humanamente, vamos a decirlo ya. Dios soberano tiene control para que se cumpla todo en torno a la persona de Cristo. Pero Cristo, si no hubiese sido el Hijo de Dios, si hubiese sido un farsante, él ya no tiene control para que se cumpla estas cosas estando él en la cruz. Él no tiene control humanamente como para que digan, oye, me van a sepultar en esto, porque se entiende que está muerto. Pero Dios en su soberanía está haciendo que se cumpla todo esto porque Jesús es el Hijo de Dios, me dejo entender, ¿no? Entonces, es interesante ver, porque ahora, estando ya Jesús muerto, se va a cumplir una profecía más. Mira, Jesús es sepultado en la tumba de José. ¿Y quién es José? El famoso José de Arimatea, un hombre rico, dice. Donde dice, vamos a leerlo en Mateo 57, 27, versos 57 al 60. Si alguien lo tiene a la mano, me apoya leyéndolo, porfa. Amén. Dice
Mateo 27:57, ¿verdad? Dice, Sí. cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando a José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Muy bien, hasta ahí nada más. Y es interesante, ¿no? Este hombre rico, ahora, él solo no hizo toda esta acción, sino él es el responsable de lo que se está dando, ¿me dejo entender? Primero, al decir un hombre rico, está mostrándolo como una persona pudiente, y toda persona pudiente en aquella época tenía de siervos, ¿no? Se hacía de siervos, a lo que le llamaban esclavos, ¿no? Entonces, tú dices, oye, ¿cómo José movió la gran roca? O sea, no lo está haciendo José, ¿no? Ahora es interesante también ver de que los discípulos aquí no están participando de una manera directa en esta acción, como para decir, ah, los discípulos han hecho todo esto para que se cumpla esto en cuanto al líder que ellos tenían, no, porque vamos a decirlo así, ¿no? Los discípulos estaban más misios que el chavo, ¿no? En ese sentido. Y tener una tumba era de ricos aquel entonces. Es decir, tener una tumba ya elaborada era de ricos, realmente. Entonces, dice, viene un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, pero no en el sentido discípulo llamado por Jesús entre los 11 o dentro de los 12, sino en el sentido de que era un seguidor de Jesús, ¿no? Uno de los que en algún momento de pronto depositó su confianza en Jesús, ¿no? Este fue a Pilato, dice, y pidió el cuerpo de Jesús. Y también acá podemos ver lo siguiente, ¿no? Mientras que los demás discípulos están escandalizados, habiendo pasado más tiempo con Jesús, habiendo experimentado quizás más el favor de Jesús, habiendo sido testigos de todas las cosas que hizo Jesús, habiendo de pronto eh, haberle prometido lealtad, no están. Y viene otro que era un discípulo en el anonimato, vamos a decirlo así, un discípulo sin cargo, y hace todas estas acciones. ¿Cuál es la reflexión? No necesites todavía ser llamado pastor, evangelista, misionero, qué sé yo, ministro de alabanza. Hoy en día hablan reverendo, tantas cosas le ponen, ¿no? Como para servir al Señor. O sea, no esperes todavía eso, un reconocimiento de títulos para servir al Señor. O sea, yo creo que la acción de este hombre está lleno de valentía, mientras que los otros están diciendo, no lo conozco, como el caso de Pedro, no lo he visto, ¿quién es? ¿No? Este hombre está de pronto pasando a la historia, por así decirlo, y ahora, ahora estamos hablando de él por esa acción que hizo, ¿no? Ah, dices que era rico, pero tuvo la valentía de ir ante Pilato y decir, voy a recoger el cuerpo de Jesús, ¿no? Y llamando José el cuerpo, dice, no, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, nuevecito, ¿no? Que había labrado en la peña y él no lo había hecho, vuelvo a repetir, él era un hombre rico. Después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Interesante. Ahora, aquí también se cumple una profecía que está en Isaías 53. Yo creo que todos coincidimos de que Isaías 53 es una profecía mesiánica. Porque Isaías 53, si lees todo Isaías 53, los primeros 10 versículos o 11 versículos, habla en torno al sacrificio de Cristo, ¿no? Donde dice, fue como cordero al matadero, no abrió la boca, ¿cómo se llama? Que va a padecer por nuestras enfermedades y todo esto lo demás. Tú lo lees en Isaías 53. Pero en medio de eso, mira lo que dice el verso 9 y hablando de la muerte del Mesías. Isaías 53 habla sobre la crucifixión o el sacrificio de Cristo, eso lo tenemos claro todos. Pero mira lo que dice el verso 9. Si lo tienen ahí, lo pueden buscar o si no, yo lo leo aquí en pantalla. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, ciertamente, ¿no? O sea, con los pecadores en el sentido, ¿no? Él fue a la cruz con dos malhechores, mas con los ricos fue su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mas su cuerpo, dice, terminó ¿dónde? Con los ricos, en el sentido de que esto da a entender de que terminó en la tumba de un hombre rico, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso no estaba planificado en el sentido por hombres, sino
en la soberanía de Dios se termina cumpliendo también con esto, ¿no? Cómo es que él termina, sin haber hecho maldad, termina muerto como impío en una cruz, pero su sepultura, dice otra traducción, más con los ricos fue su muerte. Hay otra traducción que dice, más con los ricos fue su sepultura, ¿me dejo entender? Entonces termina siendo sepultado en una tumba que había sido para un hombre rico, ¿no? Entonces, nuevamente vemos una profecía del Antiguo Testamento cumpliéndose en la muerte e incluso en la sepultura de Jesús, ¿no? Y último punto, mis hermanos, las mujeres lloran ante el sepulcro, ¿no? Entonces, este es el último punto y con esto terminamos todo en cuanto a la crucifixión. Y a la siguiente clase es netamente la resurrección y ascensión de Jesús. Y con eso estaríamos terminando los 4 evangelios. Bien, el verso 61 de Mateo 27, el verso 47 de Marcos 15 y el verso 55-56 de Lucas 23, ¿ya? Vamos a ver que básicamente nos narran lo mismo. Dice, y ahí estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Dice, ellos seguían. Nuevamente vemos esa fidelidad de estas mujeres, ¿no? Nuevamente vemos esa fidelidad de estas mujeres siguiendo a Jesús desde Galilea en todo su recorrido, ¿no? Lo vieron en la cruz, ahora están frente al sepulcro. Verso 47 dice, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Esta María, la madre de José y Jacobo, ya sabemos que es madre de Jesús. 55. Y las mujeres que habían venido, verso 55 de Lucas 23, disculpen. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ¿se acuerdan? Hizo mención eso también anteriormente. Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y dice, y descargaron el día y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y es interesante, porque es decir, todo el día sábado no ocurrió nada. Pero ¿cuándo es que va a comenzar la resurrección? El día domingo, ¿no? Es interesante. Ahora, como detalle nada más, ¿tú has escuchado que Jesús resucitó al tercer día o a los 3 días? El tercer día. ¿No es cierto? Pero a veces nos hacemos la idea de que es a los 3 días. Y tú sacas la cuenta desde el momento que él muere hasta el momento que resucita, no han pasado 3 días como nosotros lo conocemos. Es decir, cuando yo hablo de 3 días cronológicas, sería 24 por 3, 72 horas, ¿no es cierto? No fue así. Mas sí se cumple el famoso tercer día, y los evangelios nos hablan de un tercer día. ¿De dónde salió el tema de los 3 días? Lo voy a explicar cuando veamos la resurrección, pero ahorita les doy un adelanto, ¿no? ¿Por qué el tercer día? Jesús murió un viernes, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, hemos dicho, ¿no? A la hora novena, básicamente, 3 de la tarde. Entonces, ese vendría a ser, para el judío contaba así, ese día. Ese sería el primer día para el judío. Ellos lo cuentan así, cuentan o contaban desde el día que ocurrió. Si Jesús resucitaba el sábado, ellos lo llamarían el segundo día. Y vuelvo a repetir, ¿cuándo comenzaba sábado para los judíos? A partir del viernes a las 6. Para nosotros todavía sigue siendo viernes. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos 10 de la noche, sigue siendo sábado. Para el judío ya no sería sábado, ¿sería qué? Ya sería domingo, porque para ellos comienza el día a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces Jesús muere viernes a las 3 de la tarde, primer día. Sábado, segundo día, y Jesús resucita domingo, que vendría a ser el tercer día. Es por eso que encontramos esa frase cuando se habla en torno a la resurrección de Jesús y resucitó al tercer día. Me dejo entender, ¿no? Si hubiese resucitado el mismo día, sería resucitó el primer día. Si hubiese resucitado el día sábado, resucitó el segundo día. Pero como resucitó el domingo, resucitó el tercer día. Esa es la explicación, ¿no? Porque en algún momento te van a hacer esa pregunta y tú dices, oye, ¿verdad? No, no pasaron 3 días, vas a decir. Pero los evangelios no dicen que pasaron 3 días. Entonces, ¿de dónde salió eso? Lo vamos a ver cuando veamos la resurrección a detalle, ¿no? Bien, oramos, mis hermanos, para terminar esta parte y luego pasamos a un tiempo de comentarios ahí en nuestros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido
estudiar tu palabra, Señor. Gracias por habernos hablado y permitirnos conocer un poco más en cuanto a tu sacrificio, Señor, esos detalles, esos aspectos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder también compartirlos con los demás, Señor, y cómo no, sacar enseñanzas prácticas para nuestra vida, Señor, como la lealtad de estas mujeres, como este hombre, José Arimatea, Señor, que de pronto también, Señor, seguidor tuyo, Señor, y cómo es que hizo que se cumpla, Señor, aunque quizás sin conocerlo, pero hizo que se cumpla profecías en torno a tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser siervos genuinos, Señor, y sobre todo, Señor, a ser fieles con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén.